Los últimos días vimos importantes alivios en materia económica y financiera en Chile. La bolsa tocó sus máximos históricos, el dólar tuvo un importante descenso a partir de mediados de la semana pasada y el IMASEC, el índice de actividad económica, nos mostró que la economía avanza mucho más rápido de lo que nosotros estábamos pensando. De hecho, el índice de comercio tuvo su primer alza luego de 20 meses. ¿Cómo va a afectar esto a la evolución de los precios, al IPC y especialmente a la trayectoria de la tasa de interés, que es la variable clave para definir los portafolios de inversión? Es lo que vamos a conversar con Felipe Jaque, quien es economista jefe de Grupo Security, en esta sección de Mentes del Mercado. Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Vamos al dato que conocimos el viernes pasado. Hablamos del IMASEC, el índice de actividad económica, llegó a 2,5%, que fue varias veces lo que esperaba el mercado. Esto contrasta con lo que vimos en diciembre, cuando el IMASEC cayó en 1%, que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Cuál de los dos datos es el que mejor refleja lo que está realmente sucediendo con la economía? Yo tendería a evaluar esto en promedios móviles para tener una mejor visión de qué es lo que está ocurriendo con la economía. Si uno ve que lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 meses, había una cierta recuperación de la actividad, después que habíamos estado bastante planos buena parte del 2023. Eso se interrumpe en diciembre, pero si uno promedia con lo que ocurrió finalmente con los últimos datos, finalmente lo que tenemos es que efectivamente la economía está tomando algo más de tracción después de esta estabilidad bastante prolongada que tuvimos. Apunta en nuestro juicio hacia cifras de crecimiento del orden del 1,5% o incluso se podría acercar al 2% este año. Pero vamos a ver si esto se mantiene posterior a las cifras que vamos a ir conociendo en los próximos meses. Pero es un dato que yo creo que en promedio con lo que ha ocurrido en diciembre da un nuevo aire a estas cifras de un 2024 que crece después de haber caído marginalmente en 2023. El dato de IMASEC incluye una recuperación interesante del comercio. ¿Crees que se está generando, podría ser algún tipo de presión inflacionaria para lo que viene? No, pero yo creo que sí hay que tomar en cuenta tres factores. Uno, los márgenes de las compañías del sector están bastante comprimidos todavía y por lo tanto ahí hay una presión que se tiene que liberar desde los costos y hacia cuánto finalmente ellos van a traspasar o no a precios para poder lograr una mejora en los márgenes en los próximos trimestres. El segundo punto es que efectivamente tenemos una presión en tipo de cambio que se traslada por el lado de los transables, ¿cierto? Y este comercio más dinámico, esta demanda interna que eventualmente podría estar un poquito más dinámica en 2024, también va a estar haciendo su trabajo por el lado de los no transables. Y ahí servicios y otros sectores va a haber que estarlo monitoreando para ver lo que tú dices, cuánto es la presión que finalmente se gatilla o cuánto se amortigua, por ejemplo, la presión que va a estar viniendo desde el tipo de cambio hacia la inflación. Esto es importante porque esta semana tenemos datos de IPC. Sí. El mercado, según lo que dice la encuesta de operadores financieros, anticipa un 0,1% para el mes. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿El dato va a estar por sobre el 0,1? Nosotros estamos trabajando con un 0,3 para el mes. Está esperando, o sea, 3 veces lo que espera. Sí. Y ese par de décimas adicionales además nos lleva a pensar de que durante todo el 2024 también la inflación va a ser un poco más alta de lo que el mercado tiene implícito. Eso genera, y lo podemos ver después, algunas inclinaciones en las estrategias de inversión. Pero en general nosotros pensamos que con el escenario macro que estamos viendo hay una mayor chance de que la inflación sea cercana al 3%. Y no al 2,5% que está. Y no al 2,5% que está implícito en los mercados hoy día. Pero dentro del margen que anticipa el Banco Central. Sí, y de alguna forma permite, por ejemplo, que la política monetaria se siga relajando durante el primer semestre de este año. El dólar se tomó un respiro la semana pasada, bajó luego de estar rozando los 1.000 pesos. ¿Se acabaron las razones para apostar a un dólar al alza en Chile? Yo separaría el análisis en dos. Uno, ¿cuánto sabemos porque llegamos a casi 1.000 pesos por dólar? Y ahí hay distintos diagnósticos. Yo diría que uno bastante genuino es decir, si uno toma la información que teníamos hasta julio, por ejemplo, que es cuando el central empieza a bajar tasas de manera más agresiva, y mira qué hubiese ocurrido en tiempos normales con el tipo de cambio, la verdad es que no llegábamos más allá de los 900 pesos por dólar. Incluso con los recortes que tomaron mayor tracción en las últimas reuniones. Si uno ve eso, entonces había un desacople que era bastante difícil de explicar. Si uno le da más información al modelo, por ejemplo,
uno empieza a encontrar de que sí, que en el fondo la agresividad con la que el Banco Central actuó explica buena parte de esto, pero la verdad que para ser justo, mejor pararse un poco antes y mirar de manera más genuina qué es lo que realmente sabíamos no que iba a pasar con el tipo de cambio. Lo segundo que pasa acá, y por lo tanto queda espacio para que a los 950, 960 todavía tenga que deshacerse buena parte de este shock. Y lo segundo que pasa también es cuál es la respuesta del Banco Central, dada la respuesta que se cree que puede ocurrir en la inflación ante este shock de tipo de cambio. Y eso yo creo que lo vamos a estar dilucidando en las próximas semanas. Tenemos un IPOM a principios de abril que también deberá revisitar esto, y ahí yo creo que va a estar la clave de qué es lo que va a pasar en buena parte del primer semestre. Pero da la sensación de que hubo un cambio importante aquí en los ciertos fundamentos, porque el alza reciente que tuvo el dólar se explica mucho por este diferencial de tasa, que es decir, la diferencia entre la tasa de Chile y la de países como la de Estados Unidos. No obstante, históricamente el peso nunca había reaccionado tanto, o nunca se había debilitado tanto, en otro momento en que el diferencial también había sido muy escaso. ¿Qué fue lo que cambió? Que en este caso el peso sufrió tanto con un diferencial de tasas que antiguamente quizás no habría sucedido. Creo que el análisis que uno puede hacer para entender esto en el cortísimo plazo o los últimos meses versus la historia es que en general habíamos estado acostumbrados a que las tasas de interés en Chile eran bastante más bajas respecto de la región, si uno lo compara con Brasil, si uno lo compara con Colombia y otros países. Y usualmente entonces el mercado funcionaba con una mayor irrelevancia del diferencial de tasa en términos de cuánto iba afectándonos al tipo de cambio. Usualmente reaccionábamos mucho a lo que pasaba con el dólar global afuera que lo que pasaba con los términos de intercambio. Pero esta situación cambia un poco cuando pensamos en un Chile que termina pagando una de las tasas de interés más altas del mercado post pandemia para frenar la inflación. Esa situación atrajo bastante atención hacia el mercado de renta fija local y eso se deshace de manera abrupta, se deshace mucho antes que la otra economía y finalmente pasamos de una situación donde éramos atractivos a una situación donde las tasas de interés vuelven a ser bastante más normales en Chile versus estos otros comparables. Creo que ahí es donde probablemente se cometió el error en términos de la sensibilidad del tipo de cambio a estos diferenciales de tasa mayor. Y eso finalmente nos lleva a que nos encontremos con un tipo de cambio muchísimo más alto, cosa que no habíamos anticipado con la data que estábamos previendo para este principio de año. Es decir, hubo un ajuste muy fuerte y muy rápido en muy poco tiempo que posiblemente trajo a muchos inversionistas a sacar ganancias de corto plazo por esta diferencia de tasa. ¿De dónde venían esos inversionistas? Usualmente se dicen que eran estadounidenses, pero uno podría pensar que son en general inversionistas institucionales, podrían estar haciendo este juego de diferenciales de tasa entre Chile y Brasil, entre Chile y Colombia también. Usualmente, como tú dices, también había no residentes de Estados Unidos, pero en general ese es el tipo de inversionistas que finalmente está haciendo esta apuesta, que tienen una mezcla de estar apostando a las tasas locales, tomando el riesgo cambiario para poder aprovechar estos diferenciales de tasa y finalmente, claro, cuando la estrategia funciona probablemente la van repitiendo y eso hace que se exacerbe un poco más la sensibilidad que puede tener el tipo de cambio a estas variables. Eso es como novedoso, el fondo que hay operaciones de diferencial de tasa entre países latinoamericanos con Chile, usualmente la con Estados Unidos. Y de alguna manera se va haciendo con alguna profundidad de mercados de derivados que finalmente permiten que esto ocurra, digamos. ¿Por qué las alzas del dólar no se han transferido a alzas de precio hasta el momento? A ver, esto toma tiempo. Los pass-through o los coeficientes de traspaso que uno ve de tipo de cambio de inflación, en general uno los mira 6, 9 meses. Así que probablemente es un poco temprano, dado que el shock más grande yo diría que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 meses. Lo segundo es lo que estábamos hablando. En alguna medida habíamos tenido una demanda interna bastante deprimida. Teníamos un sector comercio que estaba sufriendo con una demanda bien débil y por lo tanto eso impedía que hubiese un traspaso más alto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestras estimaciones? Jugar un poquito con coeficientes de traspaso lo más bajos posible para el shock de tipo de cambio que estamos recibiendo. Y de todas maneras uno podría estar viendo inflaciones del orden de un 0,5, un 0,6% más alta, si es que el tipo de cambio se nos queda en estos niveles de los 950, 960 pesos. Si se revierte, se deshace de alguna forma esa inflación adicional.
Pero si nos quedáramos en estos niveles, probablemente en los meses venideros debiéramos estar viendo alguna presión de todas maneras sobre inflación. La semana pasada vimos un dato que también es muy interesante y muy importante para los inversionistas, y es que la bolsa local tuvo su máximo histórico. ¿Le queda energía a la bolsa para seguir subiendo? A nuestro juicio, sí. Uno, en términos de dólares, esta bolsa estaba muy barata, considerando el tipo de cambio que estábamos viendo. Dos, cuando uno mira los ratios de valorización promedio respecto de América Latina y Asia, todavía estábamos bastante castigados. Y sin necesidad de ir a los ratios de valorización que teníamos con algo de premio para Chile en la historia, de todas maneras nos queda algo de espacio para que la bolsa vaya a buscar niveles más elevados. ¿Cuánto es nuestro target? Siempre es riesgoso ser target de inflación y tipo de cambio, pero estamos hablando de niveles del orden de los 7.000 puntos para las estimaciones de resultados que creemos que se pueden dar en el 2024. Esta alza reciente del dólar ha ocurrido con muy pocos montos transados. ¿Eso no es una debilidad del mercado? Quizás que no son tan fuertes los resultados como realmente lo estamos viendo. Creo que nos quedamos con un mercado de capitales dañados, eso es un hecho después de los retiros. Acá las tareas son reconstruir el mercado de capitales, tratar de lograr la mayor profundidad posible. Eso permite que los precios financieros se formen de mejor manera, con toda la información que está fluyendo. Así que yo creo que es una especie de desafío también estar pensando en cómo se logra que todo esto se normalice y empiece a funcionar de la mejor manera de aquí en adelante. Y última pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que están haciendo a sus clientes en materia de portafolio de inversión? Tres cosas. De lo más general a lo particular, todavía estamos más inclinados hacia la renta fija que a la renta variable, a pesar de los rallies que hemos tenido en las bolsas, a pesar de que vemos espacio, hay ahí unos riesgos importantes, sobre todo de cuál es el ritmo que va a seguir la Reserva Federal en Estados Unidos con los recortes de tasa. Segundo, cuando uno entra a el equity, desarrollados versus emergentes, todavía sigue estando Estados Unidos como el más preferido por la fortaleza que muestra sus compañías y todo lo demás. Y cuando entramos al mercado local, yo creo que la apuesta más relevante es que vemos más inflación de lo que está esperando el mercado para este año, y ahí entonces buena parte de la apuesta está inclinada hacia tomar posiciones en UF versus peso, o al menos cargar los portafolios un poco más de UF que de peso respecto de algún benchmark que uno ocupe. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy, y seguimos con el Mercurio Inversiones en EMOL TV. En los últimos 30 días, nuestra bolsa local ha sido una de las 10 más rentables del mundo. En este tiempo, el IPSA ha rentado cerca de 7,2% tras tocar sus máximos históricos en torno a los 6.500 puntos. Si bien para muchos es una sorpresa el buen desempeño que ha tenido la bolsa local, hay algunos inversionistas que se estaban preparando para esto. Es el caso de la AFP, por ejemplo, que antes del reciente rally bursátil habían completado 7 meses seguidos de inversiones netas positivas en la bolsa local. No son solo ellos. Medianos y pequeños inversionistas quienes expresan sus preferencias a través de compras y ventas de cuotas de fondos mutuos también venían aumentando sus apuestas por las acciones chilenas. En 9 de los últimos 11 meses, los fondos mutuos realizaron más compras que ventas de acciones locales. Y esta es la recomendación para que conozcan el Mercurio Inversiones, una completa plataforma bursátil que le permite tener información exclusiva del principal índice de nuestra bolsa local, así como de cada una de las acciones que se transan en nuestros mercados. En esta plataforma no solo puede conocer la evolución del precio de cada acción y de cada índice, sino también datos como la posición que están tomando inversionistas institucionales. En estos dos gráficos, por ejemplo, que está viendo en pantalla, justamente podemos ver en barras verdes si es que inversionistas como las AFP o los fondos mutuos están realizando compras netas o ventas netas de acciones en la bolsa local. Esto también puede hacerse por cada papel. En este caso, además de las posiciones de los institucionales, puede ver las recomendaciones que las principales corredoras de bolsa a través de su departamento de estudios están realizando sobre el papel. Esto incluye sus precios objetivos y si, por ejemplo, están recomendando sobreponderar o subponderar este papel, es decir, comprar o vender la acción. Se trata de una poderosa herramienta que le permite tener una visión rápida y completa de lo que los mayores actores del mercado están anticipando para cada acción. Acceda al Mercurio de Inversiones y conozca esta herramienta única y exclusiva para suscriptores. Y con esto despedimos esta edición del Mercurio de Inversiones y nos vemos la semana que viene, siempre por aquí, en EMOL TV.